Hola, agradezco la invitación del Festival Internacional de Santa Lucía y de la Universidad Regiomontana a participar en este diálogo que tiene como objetivo viajar desde el lugar de nacimiento de la creatividad en nuestra imaginación, pasando por los miedos que sentimos y que suelen inhibirla. Intentaremos encontrar algunas estrategias y herramientas que nos ayuden a superar estos miedos y que nos permitan terminar en el puerto de la innovación, comprendiendo esta ruta como el juego de niños que en realidad es. ¿Ok? Primero voy a tratar de compartir la pantalla. Es el título de nuestra charla: creatividad, miedo, improvisación y juego de niños. Entonces, primero voy a tratar de definir el concepto de creatividad parafraseando a Alex Osborne. Él diría que la creatividad es utilizar nuestra imaginación para tratar de resolver algún problema. Esta definición presenta la creatividad como un puente entre la imaginación y la innovación. Este es Alex Osborne y si lo buscan en internet lo van a encontrar como una de las personas que empezó a popularizar el término de brainstorming o lluvia de ideas, y es el primer teórico y escritor que escribió sobre la capacidad creativa y cómo utilizarla para resolver problemas, ¿no? Entonces, es uno de los autores primordiales y que hasta la fecha yo creo que es una de las definiciones de la creatividad que más me gusta, ¿no? Por eso la comparto con ustedes. Entonces, él decía que este acto de tratar de resolver un problema tiene que implicar un trabajo. Tienes que escribir el poema, esculpir el modelo, construir el prototipo, cantar o tocar la pieza musical, bailar la coreografía, lo que sea que hayas imaginado que puede resolver el problema. El problema que tienes enfrente, lo que hayas imaginado que lo pueda resolver, tiene que haber una acción, ¿no? Él lo dice así textualmente: creativity is more than mere imagination. It's imagination inseparably coupled with both intent and effort. O sea, que es la creatividad es más que solamente imaginación, es la imaginación inseparablemente combinada con la intención y con el esfuerzo. Y ese esfuerzo es el que yo les digo que es una acción, es un esfuerzo, un trabajo. Entonces, una vez que ya realizaste ese esfuerzo, esa acción, si ese esfuerzo que realizaste, ese esfuerzo creativo, tiene un resultado positivo, incrementa nuestras ventas, el mercado o nuestra felicidad o la felicidad de nuestros consumidores, la fidelidad de nuestra marca, se engancha más la audiencia que estamos tratando de conquistar, lo que sea, cualquier positivo, en el ejemplo de la escultura o de la presentación musical o lo que sea, se venden muchos boletos o tienes éxito un éxito medible y cuantificable en el esfuerzo creativo que hiciste. Entonces, eso automáticamente lo podemos definir como innovador. Entonces, tiene que haber un juicio, una evaluación, y si esa evaluación es positiva, ese esfuerzo creativo se convierte automáticamente en innovación, ¿no? Y para que exista esa innovación, como ya lo mencioné, tiene que haber una evaluación, y esta evaluación tiene que ser positiva, tiene que haber buenos resultados, ¿no? Del esfuerzo creativo para que sea considerado como innovación, ¿no? Ya Alex Osborne dice que la imaginación no es creatividad, no es simplemente imaginar algo. Y por eso quiero hablar un poquito más por lo menos un poco entender esta el fenómeno y el concepto de la imaginación. Ya sabemos que no es todo en la creatividad tener esa capacidad de representar mentalmente alguna cosa, pero sí a veces se pueden eh, se puede tener la impresión de que nuestra imaginación puede ser algo burda o inexacta, o que solo usamos cuando estamos, pues sí, perdiendo el tiempo, o que
que sí, que no es algo muy exacto, ¿no? Y para entender un poquito más este concepto de la imaginación, pues les voy a compartir la definición de Maitreya Bandhu, que es la más hermosa que he encontrado y la voy a tratar de compartir textual, como él la escribió, y ahorita platicamos de ella, ¿no? Dice, la imaginación es la síntesis de la razón, la emoción y los sentidos. La imaginación es una facultad integrada en la que pensar es sentir y sentir es pensar. La experiencia genuinamente imaginativa tiene todo el rigor del pensamiento intelectual. De hecho, a menudo es más inteligente que nosotros mismos. No es floja, desorganizada o vaga. La imaginación genuina está encarnada, nace de nuestra propia experiencia de estar en el mundo. Y el autor, como les dije, es Maitreya Bandhu, es un poeta, escritor y pensador que si lo van a encontrar como muchos de sus poemas escritos. Este en particular lo saqué de El viaje y la guía. Y bueno, después de darnos esta hermosa definición de imaginación, lo ejemplifica con muchas personas, programadores, emprendedores, músicos, eh, deportistas, científicos, que a veces en una noche, a veces en poco tiempo, pueden pasar directamente desde el plano de la representación mental, la imaginación, a un plano, en una representación, un prototipo, una maqueta en un plano real, ¿no? Digo, a lo mejor muchos conocen la historia de Mark Zuckerberg, que es la persona que estamos viendo en la fotografía. Él tenía mucha experiencia programando, lo que dice Maitreya, tenía ya mucha experiencia programando, experimentando, conocía de esa especialidad y luego tiene ahí una interacción rápida con algunos de sus compañeros y tiene la idea de hacer Facebook y en una sola noche se avienta toda la programación, ¿no? Entonces, toda su experiencia que había tenido, su imaginación logra conectar todos los puntos y en una noche resuelve el problema y lo logra transformar en algo real, ¿no? Este es un compositor que vivió relativamente poco. Mozart vivió hasta los 35 años nada más, pero logró hacer más de 600 composiciones, muchas de ellas obras maestras, ¿no? Entonces, tenía un vasto conocimiento y experiencia en la creación de música y lograba concretarlo, pasarlo muy rápidamente del plano de lo mental, de la representación mental, al plano real, ¿no? Este es Kobe Bryant, que a lo mejor algunos lo conocen eh, él, él menciona que se inspira o toma sus mejores movimientos, sus mejores estrategias de lo que hace mucha gente que vino antes de él y que él admira. Entonces, parece ser que él está improvisando en el campo de juego, pero en realidad son muchas cosas que él ya observó, vio, analizó y que puede usar, imaginar e inmediatamente ejecutar. O sea, eh, eh, tiene suficiente habilidad para que lo que ve su mente y lo que puede representar su mente lo ejecuta en la duela, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé mucho de básquetbol, entonces yo no podría ni siquiera imaginar muchas de las cosas que él hace. Entonces, él tiene mucha experiencia, es muy observador, entrena mucho, entonces puede imaginar muchas cosas y tiene la habilidad física como para ejecutarlo en cuestión de segundos, ¿no? Y el último, él lo quise poner porque a lo mejor es famoso, Albert Einstein. Dicen que el nivel de su creatividad y la forma en la que resolvía problemas no era tan rápido, pero sí era una mente muy, muy poderosa, y hacía muchas estas representaciones mentales que le ayudaban a comprender el problema y a explicarlo, y luego ya lo terminaba de teorizar y comprobar y analizar con ecuaciones y en papel, pero empezaba desde una
un motor muy poderoso que tenía de representación mental y de imaginar escenarios en los que funcionaban o no funcionaban las leyes y cómo funcionaban, ¿no? Las leyes de la física o cualquier cosa que estuviera tratando de resolver o entender la gravedad o cualquier cosa, ¿no? Entonces, nos viene la pregunta, si los teóricos y los escritores y todos nos dicen que naturalmente imaginamos y creamos cosas, ¿cómo cuando comenzamos a pensar que esto es algo difícil o cómo podemos ser, cómo a veces se nos vuelve algo difícil? Pues hay muchos factores que pudieran entrar a explicar esto, pero yo solo me voy a enfocar en uno de estos. Naturalmente vemos, observamos, experimentamos y luego creamos, ¿no? Aquí está la niña observando, viendo y inmediatamente le nace un impulso de crear algo con lo que está imaginando, ¿no? Entonces, Sir Ken Robinson, que también es un escritor y autor, sobre todo en el tema de la creatividad y la educación, pueden buscar su libro de Escuelas Creativas o Creative Schools, y en eso habla mucho de eso. También muy probablemente han visto sus TED Talks que habla de este tema y dice que, pues bueno, entre otras cosas, la educación del siglo pasado, pues nos hacía, nos estaba preparando para realizar trabajos en la industria y que son repetitivos en los que si cometemos algún error puede ser muy peligroso para nosotros, podemos lastimarnos y afecta la productividad. Entonces se concentraba en que los alumnos aprendieran a seguir órdenes, instrucciones y que no se lastimaran, ¿no? Que no actuaran fuera de las normas para que no se lastimaran, ¿no? Entonces, esto va, y muchas de las otras que comparte Sir Ken Robinson en sus libros, pues van directamente en contra con la naturaleza de los niños, cómo se comportan, su capacidad creativa y la manera en que muy fácilmente pasan del plano de la imaginación a la ejecución creativa, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que puede, o que más seguramente afecta esta capacidad creativa. Nuestro miedo a que, como ya hemos dicho antes, cada vez que creamos algo, lo tenemos que evaluar para ver si es innovación, pero tenemos miedo a esa evaluación porque pensamos que a lo mejor lo que yo estoy produciendo, mi obra de arte, mi programa, mi prototipo, a la hora que lo están juzgando, me están juzgando a mí también, ¿no? Y si dicen que tiene algún defecto mi propuesta, yo puedo pensar que están diciendo que yo tengo ese defecto, ¿no? Entonces, es difícil que nos acostumbremos a que nuestras creaciones sean evaluadas y esto pues crea el problema, ¿no? Y cada vez nos gusta un poco menos compartir lo que creamos y luego nos cuesta trabajo simplemente crear, porque ya sabemos que va a ser evaluado, ¿no? Entonces, eh, antes de terminar la plática, me gustaría dejar 3 recomendaciones de qué podemos hacer para que no nos dé tanto miedo crear y compartir o improvisar, pasar directo de nuestra imaginación al plano creativo. Y la primera recomendación que les voy a dejar es de Austin Kleon, que es un autor norteamericano que tiene una recomendación que me gusta mucho, que es comparte lo que haces y avisa que estás aprendiendo algo nuevo, ¿no? Y eso lo menciona entre muchas otras cosas en Show Your Work. Antes de ese libro tiene un libro que se llama Still Like an Artist, que también es muy bueno y muy citado y habla de muchos temas relacionados con la creatividad, ¿no? Entonces, la primera recomendación es, pues, asúmete como alguien que está en un proceso de aprendizaje. Eso te va a ser fácil para ti y para cuando lo estés evaluando, que te des cuenta que estás aprendiendo, y también comunícalo si quieres compartir, o podrías empezar a compartir lo que escribes, tus fotografías o esculturas que haces o tus prototipos o cualquier cosa que estés aprendiendo, compártelo en tus redes sociales y di que es algo nuevo, una habilidad nueva que estás tratando de adquirir, ¿no? Entonces eso puede facilitar
que tú mismo te juzgues con menos rigor y que también tus conocidos te juzguen y con menos rigor, ¿no? La segunda recomendación es colabora. Si colaboramos en proyectos, dividimos dividimos el trabajo, podemos aumentar la calidad de lo que vamos a producir, podemos agarrar o gestionar proyectos más grandes, más ambiciosos. Y bueno, pues muchos de los autores que escriben de innovación y de creatividad están seguros o coinciden de que la calidad de nuestras redes de contactos y cómo los utilizamos es influencia directa tiene influencia directa en nuestra capacidad creativa y en nuestra capacidad de innovación. Entonces, una de las que podemos encontrar que lo menciona es Lucy Gower, que es esta autora, y en The Innovation Workout tiene una herramienta muy sencilla que nos puede ayudar a medir qué capacidad creativa y innovadora tenemos, y ahí la podemos medir y monitorear cómo podemos irla creciendo. Uno de los puntos primordiales es fomentar, usar nuestra red de contactos, ¿no? Nuestro network. El tercer recomendación que voy a hacer es utilizar este proceso, que es el proceso de Design Thinking, para navegar desde el plano de la imaginación hasta el plano de ya probar una idea, una solución específica y ver si funcionó o ver cómo la podemos mejorar, ¿no? Entonces, partimos desde un enunciado inicial, luego el proceso nos pide que comenzamos a comprender lo mejor posible el problema al usuario, generar empatía con el usuario. Luego, después de hacer esta experimentación, esta documentación que normalmente se hace con entrevistas, visitas de campo, haciendo mapas, realizando mapas, mapeando actividades o mapeando a los involucrados clave. Después lo vamos a ese problema inicial que nos plantearon, lo vamos a plantear como problemas específicos más pequeños, más fáciles de atacar y más fáciles de medir si estamos o no atacándolos de manera correcta y qué resultados tenemos al atacarlos. Después de definir o redefinir esos problemas específicos, viene la etapa de generación de ideas, que aquí podemos usar muchas herramientas como las matrices creativas, las lluvias de ideas, el método Scamper. Hay muchos métodos que podemos utilizar para generar ideas, y después concretamos una solución específica, un prototipo, una maqueta que podemos probar y ya, ¿no? Y de las cosas más importantes que debemos de tener claro al utilizar este proceso es que es un proceso no lineal y es iterativo, ¿no? Y voy a explicarlo ahora. No lineal, digo, Quentin Tarantino es un director de cine, y la mayoría de sus historias no comienzan por el principio, las empiezan a narrar de una forma diferente, y luego nos cuenta una historia que lo hace lo más interesante posible, y no sigue una crónica lineal, sino que va saltando de eventos atrás y adelante en la línea de tiempo, ¿no? Entonces, así hay que entender como no lineal este proceso, y porque podemos a veces empezar con la documentación, a veces con el enunciado inicial del problema, a veces con el replanteamiento del problema, algunas veces empezamos desde la prueba de un prototipo, o a veces empezamos desde la generación de ideas, ¿no? Y podemos ir de un lado hacia otro en estas etapas, ¿no? Y lo segundo es que es iterativo, es decir, que hay muchas respuestas, o sea, la respuesta que damos no es la definitiva y siempre la estamos mejorando, ¿no? Este es el proceso que seguía, son las notas de Ernest Hemingway, y pues él siempre estaba reescribiendo lo que escribía, ¿no? Entonces, pues estas son las dos características, y si se fijan en estas dos características, pues vuelve a ser como una especie de juego de niños, puedo
en un momento cambiar el problema que estoy solucionando, cambiar las reglas del juego, empezar por el final y luego irme al principio, y no tengo límite de intentos, ¿no? Por eso, entender el proceso, comportarnos un poquito más como diseñadores y también como niños y comprender lo que no, las respuestas no son definitivas casi nunca y también casi nunca seguimos un proceso de una secuencia de pasos lineal, ¿no? Entonces, recapitulando, la creatividad es tratar de resolver problemas utilizando nuestra imaginación, lo que convierte la creatividad en un puente entre la imaginación y la innovación. La imaginación es tan fina y perfecta como lo sea tu experiencia y conocimiento en las ramas del conocimiento que estás practicando. La innovación es cuando el acto creativo sale bien y da buenos resultados. Y es natural crecer y adquirir algunos miedos que nos impiden crear, ¿no? Podemos combatir o aminorar estos miedos. Uno, entendiendo y comunicando que estamos en un proceso de aprendizaje y que estamos muy lejos de llegar a la perfección. Eso nos puede liberar un poco de presión y ayudarnos a compartir las cosas, ¿no? El punto 2 es colabora, busca guía, mentores, compañeros que te ayuden a construir proyectos mejores, más complejos, en menos tiempo, ¿no? Ese es el segundo, que también te va a quitar miedo a crear, a improvisar, a construir, a estar creativo constantemente, ¿no? Y el tercero es entendiendo, el tercer manera de bajar el miedo a crear es entendiendo que si pensamos y actuamos un poco más como niños, un poco más como diseñadores, compartiendo, preguntando, experimentando, colaborando, va a ser casi inevitable que comencemos a recordar el camino que va desde la imaginación a la creatividad para terminar muchas veces en el puerto de la innovación. Les dejo para terminar un regalo con mucho cariño. Este es un pequeño libro que escribí y publiqué hace 1 año y medio más o menos. Lo pueden descargar con este QR, en esa dirección está para descargarlo gratuitamente, y hablo un poco de Design Thinking y del panorama de cómo están profesionalmente los diseñadores en México, ¿no? Y en particular un grupo de diseñadores que analizo aquí, ¿no? Entonces, pueden descargar y me da mucho gusto. Y por último, pues soy Marcelo Rodríguez, estuve dando esta charla de creatividad y estoy a sus órdenes por correo, en LinkedIn, en Facebook o en Instagram. Muchas gracias y espero verlos muy pronto y estar en contacto con ustedes.